Buenas tardes, doctor. Yo soy Francis Daniela y me toca hablar acerca de los métodos de mejoramiento genético comúnmente utilizados en lo que son las plantas autógamas. Como introducción tenemos que el mejoramiento genético de estas plantas puede describirse como un conjunto de actividades que son destinadas para mejorar las cualidades genéticas de lo que son los cultivos. Es por ello que los mejoradores, que en este caso son los fitomejoradores, desarrollan nuevas variedades con el objetivo específico de mayor rendimiento, mejor calidad del grano, la resistencia a plagas y enfermedades, tolerancia a factores ambientales, entre otros. Los métodos de mejoramiento utilizados en las plantas autógamas tenemos como hibridación y lo que es la selección. Dentro de la hibridación cabe la recombinación de los gametos de dos o más, que en este caso son los padres, para el desarrollo de las poblaciones compuestas por otros individuos. También las poblaciones genéticamente variables, donde se aplican los procesos de la selección, que es aquí es donde entra, aquí es donde se ve la identificación y la multiplicación de los genotipos superiores de las poblaciones segmentadas. Y luego viene la efectividad de la selección con base en las variedades genéticas identificables y distinguibles de las variaciones ambientales. Los principales métodos del mejoramiento para crear estas nuevas variables son muy antiguos y constituyen a la base de todo el mejoramiento genético. Este viene siendo un proceso natural o puede ser artificial, donde se separan o se escoge un grupo de plantas de una población mezclada. La eficiencia de la selección depende de la variabilidad genética. Para crear estas nuevas variedades que se autofecundan existe lo que son la selección basal, la selección individual o de líneas puras, la selección por progenie o la autopolinización selectiva. Ahora tenemos lo que son las técnicas utilizadas en este método, que como número uno tenemos la selección asistida por marcadores más. Esta técnica permite identificar los genes o marcadores moleculares, los que están asociados con las características deseables en la planta, o sea, lo que queremos, lo que nos importa, y la selección fenotípica, que es esta técnica implica lo que es la evaluación de las características fenotípicas de la planta, como el tamaño, el rendimiento, la calidad de la semilla, entre otras. Continuamos con la hibridación somática. Y esta es la técnica que se utiliza para producir plantas híbridas mediante la fusión de las células somáticas de dos plantas diferentes. Esta técnica puede ser utilizada para combinar las características deseables de las plantas en una sola variedad, o sea, que son las que nos importan, las que nosotros queremos. Luego tenemos los marcadores moleculares del ADN. Estos sirven para la utilización de la identificación de las características genéticas específicas de la planta, o sea, las que nos importan. Estos pueden ser utilizados para la selección de las plantas. Y continuamos con lo que son los cultivos basados en esta metodología. Estos son cultivos de polinización cruzada y se explota la naturaleza heterocigota de las plantas individuales. Es ampliamente utilizada en lo que son la diversidad de cultivos que son para la mejoración de la productividad y la resistencia en las condiciones ambientales adversas, tanto en las enfermedades. Dentro de este tenemos dos ejemplos, que es el trigo y el arroz. El trigo es uno de los cultivos más importantes en el mundo porque es uno de los cereales y ha sido mejorado genéticamente para aumentar el rendimiento y la resistencia a enfermedades. También tenemos el arroz, que es uno de los granos básicos. Este es otro cultivo de importancia y se ha ido mejorado genéticamente para la selección de plantas autónomas, lo que es para aumentar su rendimiento. Nos hacemos la pregunta de cuántos años tardaría en liberar una variedad con esta metodología. Bueno, esto dependerá de varios factores, como es la complejidad de las características que estamos mejorando, lo que estamos buscando, el tamaño de la población inicial, la tasa de autofecundación, nivel de resistencia. Sin embargo, en promedio el proceso de mejoramiento genético en plantas autónomas puede tardar de 5 a 10 años para producir una variedad mejorada y lista para ser liberada. Ahora hablamos de las limitaciones que encontramos en esta. Tenemos la variabilidad genética. Esta es debido a que las plantas autógamas se autofecundan. La variabilidad genética dentro de una población es limitada, lo que significa que hay menores oportunidades para combinar genes deseables de las diversas plantas que queremos autofecundar. El incremento a la endogamia. Esto es debido a la autofecundación, ya que hay mayor probabilidad de que las plantas tengan el mismo conjunto de genes.
Esto puede resaltar a una disminución de la calidad de las plantas. Tenemos la limitación a la adaptación de los cambios ambientales. La falta de la variabilidad genética en estas poblaciones afecta la limitación de la capacidad de las plantas, lo que es para adaptarse a los cambios ambientales. Estas plantas, como son autógamas, no pueden ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios ambientales, lo que limita su rendimiento. Esta metodología cuenta con características que se pueden transferir de una generación a otra, como la característica de la calidad de la semilla, que es donde buscamos la calidad, como el tamaño, su uniformidad, siempre de la semilla, y la resistencia a enfermedades y plagas, que es donde se selecciona las plantas autónomas para la resistencia o enfermedades y las plagas. También puede mejorar la resistencia en generaciones futuras. Tenemos lo que son las características morfológicas, donde buscamos la forma de las hojas, la coloración de sus flores, el tamaño de la planta, también la tolerancia a las condiciones ambientales, como que sean más resistentes a lo que es la sequía, el exceso del agua y el calor extremo. Y por último, el rendimiento de la cosecha, que es la que más nos soporta, ya que aquí podemos mejorar la producción en generaciones futuras. Continuamos con lo que son las ventajas y desventajas dentro de esta metodología. Como número uno, tenemos que la selección y la autofecundación de las plantas individuales permite obtener líneas para la población original, lo que simplifica la selección de las características deseables. También puede seleccionar las plantas individuales, pero caracteres cuantitativos o cualitativos específicos. Y por último, la variedad mejorada para ser más estable y uniforme en su proceso. Para las desventajas, como número uno, la variabilidad genética es limitada, lo que puede dificultar la selección en las características deseables. También reducir la variabilidad genética para limitar la capacidad para crear nuevas variedades mejoradas en un largo plazo. Y por último, el proceso de la selección y autofecundación es lento y requiere de múltiples generaciones para obtener líneas puras y estables. Y como conclusión tenemos que esta metodología dependerá del objetivo específico, de lo que es el mejoramiento, la variabilidad genética y la disposición de las condiciones del cultivo, entre otros factores. Cada metodología tiene sus ventajas y desventajas, y estas pueden ser considerables cuidadosamente antes de tomar una decisión sobre qué método utilizar. Gracias.